los que no, así no me siento tan solo y luego los de atrás no los veo. Así sí, los que están atrás yo creo que porque se quieren esconder para que no les llegue la piedra hasta allá, ¿verdad? Pero les va a llegar, les va a llegar. No es cierto, ya saben que no es así. La palabra cuando pega, pega duro, pero no la aviento yo, ¿eh? Ok. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Señor y la verdad yo quiero pedirle que ustedes intercedan por mí porque yo no puedo hacer nada sin el Espíritu Santo. De verdad que cada vez que yo leo las predicaciones me doy cuenta que no soy yo, que yo no podría decir nada bueno. Y es por eso que quiero pedirles a ustedes que el Espíritu Santo me guíe, que me ayuden a interceder, por favor, ante nuestro Dios. Vamos a darle gracias y a ponernos en las manos de Dios. Señor, muchas gracias, Padre, por la oportunidad de ver a esta familia nuevamente reunida. El domingo pasado, Señor, yo me entristecí un poco porque vi la iglesia vacía, pero sabía, Señor, que tú tienes el control de todo, Padre, y que muchos fueron a votar y no pudieron llegar aquí. Sin embargo, Señor, es como cuando no ves a tu familia, Señor, la extrañas. Gracias, Señor, por traerla de vuelta y porque ya estamos aquí reunidos en tu nombre. Yo quiero rogarte, Señor, porque toques mis labios, porque sea tu espíritu. Quita de mí toda estorbo de mi mente, Señor. Ayúdame a hablar adecuadamente, a hablar con gracia, Señor, y que sean tus palabras, Padre, las que salgan de mi boca y no yo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, vamos a seguir igual, Hechos. Ahora váyanse al capítulo 16. Ya terminamos el 15. Acuérdense de qué se habló el 15. Acuérdense que en Hechos 15 están el primer concilio de Jerusalén de los apóstoles. Y en esa parte que vimos, lo que los gentiles debían y no debían hacer. Ellos extendieron cartas a los apóstoles, escribieron unas cartas que llevaron Pablo, Silas y otros más que lo acompañaron. ¿Para qué? Para saber si era necesario circuncidarse o no. Y le dijeron, no les vamos a dar carga a los gentiles, carga que ni nosotros hemos podido cargar. Simplemente dice que se abstenieran de la fornicación y de los ídolos y de lo de ahogado en sangre, ¿verdad? Entonces esas tres cosas, Pablo y Silas ahora van llevando las cartas y se van de viaje nuevamente a Derbe y a Listra con esas cartas en la mano. Y vamos a leer Hechos 16 del 1 al 5, pero creo que no tengo ayudante ahí con la lectura porque, sí, ok, muy bien, gracias. ¿Estamos listos? Vamos a Hechos 16 y vamos a leer hasta el 5, por favor. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bueno, muchas gracias. Ok, recuerdan que Pablo se separó de Bernabé. Pablo y Bernabé habían ido a un viaje misionero muy exitoso y habían hecho una buena mancuerna, pero se separa Pablo de Bernabé. ¿Por qué? Por su sobrino Marcos. Tuvieron una gran discusión. Aprovechando, ¿quién me regala agua, de favor? Sí, aquí en este vaso. Ajá, gracias. Entonces, Pablo y Bernabé se separan. Y ese dúo dinámico se va por otro rumbo, se va a Bernabé, y por otro rumbo se va Pablo, pero encuentra a Silas. Es la segunda mancuerna que hace Pablo con Silas. Y aquellos van a hacer un recorrido nuevamente a los lugares donde ellos ya habían evangelizado. Y van a pasar por Listra y por Derbe y por todos los lugares que ya habían pasado antes y estaban confirmando a las iglesias.
Eso es lo que está hablando en los versículos al principio. Pero recuerda entonces que se separó de Juan Marcos. Ahora encuentran a alguien como para sustituir a Juan Marcos. Y este es Timoteo. Muchos conocemos que en la Biblia, muchas gracias hermana, que en la Biblia están las cartas a Timoteo. Cartas que escribió Pablo a Timoteo, y esas cartas las conocemos como cartas pastorales. ¿Por qué? Porque son instrucciones que le da Pablo a Timoteo de cómo debe llevar el orden de la iglesia, cómo se debe de comportar. Timoteo era muy joven y necesitaba esa instrucción. Pero entonces estamos viendo aquí primero que sale por primera vez el nombre de Timoteo en esta parte, y es alguien muy importante para Pablo. ¿Por qué? Porque estuvo con él en todo tiempo. Pero hay alguien también que estuvo con él en todo tiempo y también vamos a aprender de él. Y este es Lucas, el que está escribiendo aquí. Vamos a ver algo muy interesante. Entonces comprendemos que Timoteo dice que su mamá era judía, pero su papá era griego, ¿verdad? Entonces era mitad judío y mitad griego. Pero Timoteo como que no estaba llevando la tradición judía, porque no se había circuncidado. ¿Recuerdan que Pablo había pedido cartas para decir que a los gentiles no se circuncidaran? Y ahora se oye como contradictorio. ¿Por qué Pablo quiere circuncidar a Timoteo? Y les voy a decir por qué. Yo considero que Pablo lo hizo para que no estorbara y diera buen testimonio ante los que eran judíos y ante los que eran judíos y no conocían todavía la palabra del evangelio, o los que eran judíos y ya conocían pero eran muy jóvenes en la fe, apenas habían nacido de nuevo y no conocían todas las cosas. Porque se oye contradictorio que Pablo primero fue a Jerusalén a decir, por favor denme cartas para que les digan a los que dicen que se tienen que circuncidar, que los gentiles no se circunciden, y ahora dice, circuncídate Timoteo. Y es por eso, yo considero que por el amor a los pequeños en la fe y por amor a los perdidos, Pablo tuvo que decirle a Timoteo, te tienes que circuncidar para que no estorbemos al evangelio. Y muchas de las cosas a veces nosotros tenemos que hacer para no estorbar al evangelio, aunque nos es lícito. Hay muchas cosas en las cuales nos tenemos que detener por los pequeñitos en la fe, ¿verdad? Y hay otra de las cosas que nos tenemos que detener para poder alcanzar al perdido. Y es lo que considero que Pablo tenía como base en la carta a los Romanos en el capítulo 10 y en el capítulo 14. Porque lo que podemos ver en esos que vimos la clase pasada o la predicación antepasada, es precisamente eso, que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. También que no debemos de comer o beber algo que el pequeño en la fe le es como pecado. Y es lo mismo que está pasando aquí con Timoteo. Entonces ahí está ese joven Timoteo que va a comenzar a discipular Pablo. Pablo le echó el ojo para que lo comenzara a discipular. Yo creo que de la manera en que, bueno, ya no está Juan Marcos, ahora voy a agarrar a Timoteo y lo voy a hacer discípulo. Y estaba con Silas, Pablo y Timoteo. Entonces les decía que muchas veces tenemos la libertad en Cristo de hacer algo, pero nos tenemos que detener por amor a los pequeños. Y otra parte que está al final dice que Pablo y Silas iban confirmando a las iglesias. ¿Qué quiere decir esto? Pablo y Silas ya habían constituido iglesias a lo largo del primer viaje misionero, pero ahora regresaban ¿a qué? A confirmar si la doctrina que ellos habían implantado estaba correcta. Y esa es una práctica que debemos de hacer todas las iglesias, hermanos. Y es una práctica que hace Calvary Chapel aquí también. Calvary Chapel, cada vez que se planta una iglesia, está un pastor verificando, aunque no lo crean, ahí está la cámara, mi pastor está oyendo mi predicación. Y él está viendo y confirmando si lo que yo estoy enseñando es correcto. Y me lo ha hecho ver muchas veces. Entonces, de esa manera se procura que la iglesia tenga la sana doctrina y la sana enseñanza. ¿Por qué? Porque nos podemos desviar en el camino. Y nosotros tenemos que dar cuenta de lo que estamos predicando y tiene que ser la doctrina. Y es lo que estaba haciendo Pablo y Silas. Pablo y Bernabé primero fueron, implantaron la semilla, dieron la doctrina y ahora Pablo y Silas regresan
y comienzan a confirmar a las iglesias en la fe, a sacar de las dudas, a enseñar más doctrina, y es lo que estamos viendo aquí. Pero vemos al final esta parte que dice aquí, y aumentaban cada día. Yo quiero decirles la verdad, hermanos. Es el deseo de todo pastor que la iglesia aumente. Aunque muchos decimos, no queremos que aumente el número. Y es la verdad, yo siempre lo digo, yo quiero que aumente en la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, la gran bendición a sus vidas no es que lleguen a la iglesia, es que lleguen a Cristo. Y si aumenta la gente que llega a Cristo, la gloria sea a Cristo, pero ese es el objetivo principal. Y en este caso, las iglesias estaban aumentando en número, había un avivamiento del Espíritu Santo, se estaba derramando sobre las iglesias y había muchos conversos. Pero así como va creciendo la iglesia, también van creciendo las confusiones, los problemas, las situaciones, y Pablo y Silas tenían que estar al pendiente de cada situación, y por eso estaban yendo a cada iglesia. Vamos a seguir leyendo, pero mira lo que dice precisamente Pablo a Timoteo, pero años después de su primer encuentro, acerca de cómo debe de él enseñar y cómo él debe de compartir la palabra de Dios y confirmar a la iglesia. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La confirmación de la fe en las iglesias era precisamente para evitar la falsa doctrina. Y hay algo, hermanos, que está pasando hoy en día acerca de la sana doctrina. Cada vez es más escasa, aunque todas las iglesias dicen que tienen la sana doctrina. Entonces Pablo tenía la responsabilidad de ver si verdaderamente estaba la sana doctrina ahí, y si verdaderamente estaba la sana doctrina, eran confirmados en la fe. Pero hoy en día, hermanos, como les estaba diciendo, está careciendo la sana doctrina. Esta palabra que está aquí, pero vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Soy un poco raro, pero es lo siguiente. Muchas iglesias se llenan porque te están diciendo lo que tú quieres oír. Y eso no es sana doctrina. Cuando tú vas a tu papá, no todo el tiempo te dice lo que tú quieres oír, no todo el tiempo te da permiso. Aquí las jóvenes que están, no todo el tiempo llegas a tu papá y le dices algo y te dice, sí, cómo no, está bien. No, el padre siempre te tiene que hablar con la verdad y te tiene que reprender cuando te tiene que reprender. Y desafortunadamente las iglesias que hacemos esto son las que están vacías. Pero las iglesias que se llenan, ¿cuáles son? Las que tienen grandes alabanzas, ministerios de alabanza, luces, humo, y hay un gran predicador elocuente, el cual te anima y te dice lo que tú quieres oír. Y una de las frases muy buenas para que la gente quiera oír es, tú vas a tener éxito en la vida. El Señor me ha dicho que yo profetizo de tu vida, que tú vas a ser un gran empresario, que tú vas a tener oro y plata en abundancia, así como el rey Salomón, pero lo dicen de una manera tan emotiva, que tú dices, wow, estuvo poderosa la predicación. Pero eso es lo que tú quieres oír, porque a nadie le gusta oír lo que verdaderamente tienes que oír. Que va a haber tribulaciones, que va a haber problemas, que va a haber situaciones a las que te vas a enfrentar, pero que no te preocupes, que confíes en Cristo porque Él ha vencido al mundo, ¿verdad? Esa es la verdadera palabra de Dios.
Entonces todas esas iglesias se llenan y las iglesias que hablan con la verdad se comienzan a vaciar. Y eso está pasando mucho en Estados Unidos. Hay iglesias gigantes, muy grandes, igual aquí en México. ¿Pero por qué? Porque usan herramientas del mundo para motivar a la gente y hacen muchas cosas y dicen cosas que tú quieres escuchar. Pero a nadie le gusta escuchar acerca de su pecado. A nadie le gusta escuchar que necesitas arrepentirte, que dejes de golpear a tu esposa, que dejes de beber, que dejes de drogarte, que dejes el mundo atrás, que dejes tus sueños. A nadie le gusta escuchar eso. Entonces las iglesias se vacían. Si nosotros fuéramos ese tipo de iglesia y llegara Pablo y Silas aquí, no podríamos ser confirmados en la verdadera fe del evangelio de Cristo Jesús. Si nosotros fuéramos grandes motivadores, no pudiéramos ser confirmados en la fe en Cristo Jesús. Y la verdad es de que lo único que hacemos aquí es exponer la palabra de Dios verso a verso, y lo que está aquí es lo que predicamos. Y lo hacemos diligentemente, responsablemente, con temor y temblor de predicar la palabra de Dios. Y no vamos a ser los más exitosos del ministerio. Así como iglesias, mega iglesias que se llenan. ¿Por qué? Porque la verdad dan un buen espectáculo y son muy buenos. He ido a alguna que otra iglesia así y la verdad me sorprende. Me sorprende lo buenos que son en las alabanzas. Más de 30 personas, instrumentos, cámaras aéreas, drones, y todo eso lo hacen para un servicio. Coros, son artistas, es un show, es un espectáculo tan emotivo que la verdad te sorprende. Pero no hay palabra. No hay palabra. Y la palabra es la que te va a levantar, la palabra es la que te va a dar vida. Y necesitamos ser confirmados, hermanos, en la fe por medio de la palabra de Dios. Y mira, tal vez esta iglesia no se llene con miles de personas, pero así sean 2 o 3 los que se hagan discípulos, aquí el Señor va a estar presente y su Espíritu. Así es que te animo, hermano, a que te des cuenta si quieres o tienes comezón de oír únicamente lo que te conviene y lo que verdaderamente viene de parte de Dios lo desechas. Quiere decir que esta iglesia no es para ti. Pero si tú estás dispuesto a escuchar la verdadera palabra de Dios, aunque no tengas al pastor más carismático, al pastor más elocuente o al pastor más agradable, pero estás aquí porque la palabra de Dios está obrando en tu vida y te está diciendo Dios la verdad por medio de su palabra y tu vida está siendo transformada, estás en un buen lugar. Y yo te invito a que te quedes aquí porque Dios te mandó aquí. Vamos a seguir leyendo Hechos 16 y vamos a leer del 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando. Ahí está bien, gracias. ¿Oyeron lo último? Nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. En ese momento preciso, ¿qué pasó? El autor, el que está escribiendo, se incluye en la narrativa. Es decir, Lucas ya nos está haciendo ver que él ya está participando de todo lo que va a suceder de ahora en adelante. Lo anterior, Lucas únicamente lo había investigado de lo que había pasado, él no estaba presente.
Pero parece que en este momento Lucas ya se incluye. ¿Por qué? Porque ya conoció a Pablo, ya conoció a Silas. Él parece ser que vivía en Antioquía, y allá en Antioquía también había estudiado, parece, extracurricular de la Biblia, o sea, fuente fuera de la Biblia. Parece ser que él había estudiado ahí medicina, porque había una gran escuela en Antioquía. Entonces, ahí se incluye Lucas. Lucas es el que ha escrito el libro de los Hechos. Y ya se está incluyendo en la narrativa y pasa a ser parte de lo que él ya está viviendo. Y de ahí, de ahora en adelante, no se separa de Pablo. Ya no se oye más que Lucas se separa de Pablo. Pero hay un detalle que quiero que veamos. El Espíritu Santo dice que les impide predicar el Evangelio en Asia. Esta Asia es Asia Menor, región conocida como Turquía. No crean que es el Asia Menor, el Asia de los chinitos. No es el Asia de los chinitos. ¿Ok? Yo considero que por el momento no era la voluntad de Dios que Turquía conociera el Evangelio. ¿Por qué? Se oye como contradictorio si dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, o sea, a todo el mundo. Pero en ese momento el Espíritu Santo dijo, no es momento para ir a ese lugar. Yo quiero que vayas a esta región. Y entonces Pablo obedece al Espíritu Santo. Muchos de nosotros podemos pensar que estamos haciendo los planes de Dios y realmente estamos haciendo nuestros propios planes. Era plan de Pablo pasar por esa región de Asia, pero no era plan del Espíritu Santo. Y era bueno que pasara, pues posiblemente sí, pero no era el momento. Y muchas cosas para tu vida, para que tú quieras realizar, no es el momento todavía para que lo hagas, aunque sean cosas para la gloria de Dios. Y a veces Dios nos detiene y a veces Dios nos cambia de dirección y dice, no quiero que vayas a tal lado, quiero que vayas a como le sucedió a Pablo. Pero Pablo, en primer lugar, estaba lleno del Espíritu Santo y Pablo era obediente. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo bien y no somos obedientes. Hay veces que a mí me ha tocado, la verdad, hermanos, que yo quiero predicarle el Evangelio a alguien y algo me detiene. Y me dice, no es el momento, espera. Y no lo hago. Posteriormente Dios me da la oportunidad de compartir el Evangelio, me da el tiempo, me da la oportunidad suficiente y necesaria como para que la persona pueda recibir esa instrucción. Hay veces que también tenemos que ser prudentes. Si tú estás viendo que una persona realmente está muy ocupada, le vas a querer compartir el Evangelio y ya no te va a escuchar. Entonces, tenemos que ser prudentes y tenemos que también ser sensibles a la voluntad del Espíritu Santo. Y tenemos que ser flexibles para cambiar los planes, nuestros planes, y hacer los planes de Dios, así como lo hizo Pablo. Pablo iba hacia un lado, ya estaba determinado. Me imagino Pablo hizo su ruta de dónde iba a ir y le dice el Espíritu Santo, no, yo no quiero que vayas para allá. Yo quiero que vayas hacia acá, hacia Macedonia. Y vemos ahí en Macedonia que no encuentra ningún hombre, pero dice que en visiones, en su sueño, encontró un hombre que decía que pasara por ahí. Y Pablo entendió que tenía que ir a la región de Macedonia. La verdad, hermanos, cuando queremos servir a Dios, tenemos que aprender, como les decía, a ser flexibles y a cambiar nuestros planes por los planes de Dios. Eso es muy importante. Ahora vamos a hablar del autor de este libro, que es Lucas. Y me gustaría recalcar muchas cualidades de este hombre, que es el autor del Evangelio de Lucas y que es el autor del libro de los Hechos. Pero la principal cualidad de Lucas quiero que la resaltemos, y eso es que era siervo de Dios y de los demás. Asistía en todas las cosas a los demás. Nunca tuvo autoridad apostólica. Nunca se dice que él fuera un gran predicador o que fuera un gran evangelista o que hizo milagros, pero lo que sí podemos notar, hermanos, es que Lucas era un hombre de fe al servicio de los demás. Y eso es suficiente, hermanos, para darle la gloria a Dios. No es necesario que seas un apóstol, no es necesario que seas un profeta, no es necesario que seas un gran predicador. Lo importante es que seas siervo de Dios y siervo de los demás. La única posición, hermanos, que debemos de tener es ser
siervos inútiles. Esa es la única posición que nos permitirá darle la gloria a Dios. Lucas, como les dije, es otro de los que recibieron la bendición de participar escribiendo el Evangelio de Lucas, así como le dio Dios la oportunidad a Juan Marcos, el que vimos la semana pasada, de escribir el Evangelio de Marcos. Y él no fue un gran apóstol, no fue apóstol de hecho, no fue un gran profeta, no fue un gran maestro, pero fue siervo de Dios. Y yo quiero que no olvides esta perspectiva. Tienes que servir a Dios y servir a los demás y darle la gloria a Dios en eso. Y Dios te va a poner en el lugar que Él quiere para ti. ¿Sí? El que se humille será exaltado, el que se exalte será humillado. Todo lo contrario, como les decía, el que quiere ser grande tiene que ser el siervo de todos. Grande en el reino de los cielos tiene que ser el siervo de todos. Entonces vamos a seguir leyendo, vamos a ver lo que le aconteció a Pablo y a Silas y a Timoteo y posiblemente a Lucas en lo que sigue. Capítulo Hechos 16, vamos a leer del 11 al 15. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primer ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Miren, como les decía, fue un hombre el que Pablo vio en su sueño, que le rogaba que pasase por Macedonia, pero fue una mujer la que fue al encuentro del evangelio dicho por Pablo y por Silas. Su nombre era Lidia y dice que era vendedora de púrpura. Vendía púrpura, quiere decir que tenía una posición económica buena. ¿Por qué? Porque el púrpura era un color en tela que era muy caro y era para la realeza, para los príncipes o para la gente de dinero. Y Lidia estaba ahí donde se reunían, dice, los demás a la oración, a la hora de la oración. Lo que quiere decir es que en ese lugar posiblemente no había sinagoga y había pocas mujeres, había pocos hombres, judíos o adoradores de Dios, y por eso no había sinagoga. Estaban ella y muchas más mujeres y escucharon lo que Pablo y Silas estaban predicando. ¿Y qué estaban escuchando? El evangelio de Jesucristo. Lidia sabía adorar al Señor, posiblemente a su manera, lo estaba adorando, pero no conocía a Dios y aún no había abierto su corazón. ¿Cuándo fue que abrió su corazón? Cuando escuchó el evangelio. Hermanos, el evangelio es el que tiene poder para abrir tu corazón y recibir vida nueva. No hay otra cosa en el mundo. Lidia estuvo viviendo una religiosidad por medio de todos los... por la ley judía posiblemente. Lidia estaba adorando al Señor a su manera, pero no había abierto su corazón. Cuando ella escuchó el evangelio, Dios tuvo misericordia de ella y abrió tu corazón. Yo me pregunto, ¿ya ha abierto Dios tu corazón para recibir el evangelio y recibir las buenas nuevas y recibir una vida nueva en tu vida? ¿O vienes aquí todavía adorando bajo tus propias fuerzas y por tus propios medios, creyendo que estás adorando a Dios y que todo está bien? ¿O todavía te hace falta que Dios abra tu corazón como a Lidia? Porque, como yo les digo, puede suceder que todavía Dios no haya abierto nuestro corazón. Tenemos el deseo que Dios lo abra, eso es una gran bendición. Reconocemos que todavía Dios no ha abierto el corazón de mi vida, eso es una gran bendición. Lo que se convierte en maldición es hacer oídos sordos a lo que estoy diciendo. Eso se convierte en maldición.
porque hemos decidido cerrar nuestro corazón en lugar de abrir el corazón por medio del Evangelio. Y eso es algo triste. Ahora, vemos aquí a Lidia, vimos a Lidia aquí. Y luego al final, lo leímos aquí el 15, y cuando fue bautizada su familia, nos rogó diciendo, ¿sí lo leímos? Ok. Y dice, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Una de las características de un cristiano, hermanos, es ser hospedadores. Lo hemos visto en el libro de Génesis, cómo Abraham era hospedador, cómo Lot fue hospedador. Estamos viendo cómo en el libro de los Hechos también la gente es hospedadora, y ahorita Lidia hace lo mismo. Es una costumbre que era muy habitual entre las personas, y es una obligación para un cristiano. Y nuevamente sale aquí la hospitalidad. Yo te pregunto, ¿eres cristiano y eres hospitalario en tu casa? ¿O ni siquiera recibes a la gente, a los hermanos, los recibes con tu puerta cerrada cuando te van a visitar? Porque de verdad que así como Dios abrió el corazón de Lidia, tú puedes abrir las puertas de la casa a un hermano o una hermana. Es una gran bendición, y muestras el amor y el agradecimiento de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y también te vuelves transparente, porque muchas veces cuando nosotros cerramos la casa de nuestras puertas es porque no queremos que vean lo que hay atrás. Y es lo mismo. ¿Sí me explico? O sea, no queremos ver cómo realmente vivimos. Cuando tú invitas a alguien a tu casa a entrar, le estás diciendo, mira, yo quiero tener una relación contigo de amistad, quiero que me conozcas, y quiero también compartir cómo vivo, lo que tengo y lo que no tengo. Y eso es algo hermoso. Eso es algo hermoso y que se ha perdido ya. Tenemos que practicarlo. Y Lidia lo hizo inmediatamente. Como les decía, Lidia ya adoraba a Dios, pero aún no había abierto el corazón. A lo mejor nosotros estamos en esa posición. Creemos, ya estamos adorando a Dios, pero Dios no ha abierto nuestro corazón. Vamos a seguir leyendo Hechos 16 y vamos a leer del 16 al 18, por favor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ok, se oye también esto contradictorio, fíjense. Aquella muchacha estaba diciendo la verdad, estos hombres eran siervos del Dios Altísimo y anunciaban el Evangelio. Pero ¿por qué desagradó a Pablo? Les digo por qué. Porque la fuente de donde venía esa verdad era demoníaca, era diabólica. Hermanos, el espíritu de adivinación no es un don como el don de profecía, no. Es una posesión demoníaca. Los demonios son seres limitados pero astutos para conocer muchas cosas de la vida de las demás personas. Cuando un adivino verdaderamente dice cosas que te quedas sorprendido porque nadie más las sabe, no es porque el adivino tiene a su cargo a un espíritu, no. Es un demonio que ha poseído a ese adivino y es esclavo de ese demonio. Eso es lo que pasa. Hermanos, de verdad, hay personas que vienen a la iglesia cristianas que van a consultar el tarot, que van a consultar el zodiaco y no saben que están abriendo puertas oscuras. Puertas a lo espiritual, eso es una verdad. Mucho no se habla de este tipo de cosas, pero son reales, hermanos. Esta mujer estaba hablando cosas verdaderas,
¿sí? Pero la fuente era demoníaca. Y Pablo no le molestó lo que estaba haciendo la muchacha. Le molestó que el demonio tenía poseída a la muchacha. Pablo no agredió a la muchacha. Pablo expulsó al demonio que tenía adentro esa muchacha. Tuvo compasión de ella y por eso la liberó, porque tuvo compasión. Entonces, hermanos, quiero que sepan cosas espirituales que pasan en la palabra de Dios y que son una realidad hoy en día. Porque no podemos hacer caso omiso que es verdad que tiran el tarot, que juegan a la ouija, cosas diabólicas que abren puertas al oscurantismo, a posesiones también demoníacas. Y tenemos que conocer este tipo de cosas. Al diablo no le gusta que las personas sean liberadas. Y el diablo se opuso inmediatamente de que esa muchacha fuera liberada. ¿Y cómo lo hizo? Los amos de esa muchacha se enojaron porque habían perdido la ganancia. Ellos estaban sacando dinero del espíritu de adivinación que tenía esa muchacha. Se había terminado la fuente de ingresos. Y ellos quisieron metieron a la cárcel a Pablo, a Silas y posiblemente a Timoteo. Y estaban ellos ahí, en esa situación. Vamos a seguir leyendo Hechos 16, vamos a leer del 19 al 24. Eso es lo que les estaba diciendo, les adelanté. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Ok, bueno, así es como se opuso el diablo para que siguieran compartiendo el evangelio Pablo y Silas, ¿verdad? Los metieron a la cárcel, los azotaron por causa del evangelio. Y la verdad es que cuando predicamos el evangelio no nos va bien siempre. Hay rechazos. A nosotros aquí en el puerto de Acapulco por lo menos no nos meten a la cárcel o no perdemos la vida, pero hay lugares en los cuales predicar el evangelio significa muerte. ¿Y por qué es la única religión que significa muerte predicar el evangelio? Porque es la verdadera palabra de Dios, la que libera, y el diablo te quiere ver prisionero. Te quiere ver prisionero, no quiere que seas libertado como aquella muchacha que fue liberada de la posesión demoníaca. Y nosotros tenemos que ser liberados del pecado por medio del evangelio. Y cuando predicamos el evangelio, estamos siendo usados para que Dios libere a esas personas de la posesión que tienes del pecado. Y se opone el diablo de esa manera. Pero vamos a ver una escena muy sorprendente, esa escena en la cual a través de los cánticos de adoración y la llenura del Espíritu Santo fueron rotas cadenas y fueron abiertas celdas. Vamos a hablar Hechos 16 del 25 al 34. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz,
se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hermanos, ¿vieron esto? La llenura del Espíritu Santo no solo abrió las puertas y rompió las cadenas de las cárceles, sino que preparó el corazón de aquel carcelero para decir estas palabras hermosas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, esas palabras no cualquiera las dice, y solo es obra del Espíritu Santo. Me imagino que aquel hombre estaba escuchando el amor, la devoción y la fe de estos hombres que estaban encarcelados, que habían sido golpeados por causa del evangelio, y ellos seguían gozosos. El carcelero no podía creer cómo estos hombres, a pesar de haber sido encarcelados y golpeados, azotados, estaban felices. Y solamente es producto del Espíritu Santo. Y no bastó nada más que el testimonio de Pablo. Y fueron unas cortas palabras que dijo Pablo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y vamos a ver acerca, en primer lugar, lo que siempre les he dicho: cómo viene la llenura del Espíritu Santo. Y es cosa que no es tan difícil de practicar, y sin embargo no lo hacemos, y yo a veces me incluyo también. Siempre les he dicho que la llenura del Espíritu Santo viene a través de el leer la palabra, meditar la palabra, obedecer la palabra, pero también de cantar y de leer salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 5:19 y en Colosenses 3:16. Ahí está. Y lo que estaba pasando ahí era precisamente eso, que Pablo y Silas estaban llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. Se rompen las cadenas y el carcelero se quiere matar. ¿Por qué? Porque si los prisioneros se iban, era muerte para él. Él tenía que pagar con su vida. Pero Pablo desde el fondo del calabozo le dice: no te mates, porque estamos todos aquí. Y ese hombre fue conmovido por medio de la llenura del Espíritu Santo para arrepentirse y decir: ¿qué debo hacer para ser como ustedes, salvos? La pregunta para ti es la misma. ¿Ya has hecho esta pregunta verdaderamente en tu vida? ¿O crees que eres verdaderamente salvo ya? Está bien. Pero si todavía tienes dudas y te preguntas qué debes de hacer para ser salvo, yo te digo: cree en el Señor Jesús, tú y tu casa, y serán salvos. Tú y tu casa. Pero les voy a decir una cosa: estas frases, las últimas, tú y tu casa serán salvos, las sacan de contexto. Les voy a decir por qué. Porque muchos piensan: es que mi abuelita era cristiana, entonces si mi abuelita era cristiana, yo también soy salvo porque yo soy parte de la casa de mi abuelita. Y no, la salvación es personal. En este momento estaba predicando Pablo y le estaba diciendo: si tu familia y tú creen, van a ser salvos. ¿Y qué pasó? Su familia oyó y creyó y fueron salvos. Y también pasó con la casa del centurión anterior que vimos, que fue y le dijeron lo mismo: tú y tu casa serán salvos. ¿Pero por qué? Porque se le predicó el evangelio a ellos y su casa y creyeron. La salvación es personal. Tú eres cabeza de hogar como hombre y tú creíste en el evangelio. Entonces, si tú le llevas el evangelio a tu familia y el Espíritu Santo, por su misericordia, llega también a tu familia, entonces serás salvo tú y tu casa. Pero no en automático. No es porque tú seas salvo, ya tu familia va a ser salva. No, va a ser salvo por la predicación del evangelio y creer con fe en lo que estás diciendo. Y eso se saca de contexto. En muchas iglesias dicen: cree en el evangelio y serás salvo tú y tu casa. Y si tú no le predicas el evangelio,
Y si y tu familia no cree en el Evangelio, no van a ser salvos. Vamos a seguir en Hechos 16, del 35 al 40. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ok, entonces, ¿quiénes eran romanos? Pablo y Silas y Timoteo, ¿eran romanos? Posiblemente. Pero Pablo ahí se descarta, ahí en esa narrativa él se descarta, él está escribiendo y no se incluye en todo lo que estaba pasando. Posiblemente porque no había entrado en la cárcel o posiblemente porque él no era romano, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que Pablo y Timoteo sí lo eran. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que era mitad judío, mitad griego. Y y ellos eran romanos. Pablo era romano de nacimiento porque había nacido en una ciudad romana, ¿sí? Y muchos en esa época, el ser romano significaba como un estatus más. ¿Por qué? Porque era el imperio sobre todas las demás naciones y todos los demás estaban sujetos al imperio romano. Es decir, ser romano tenía un nivel, así como ser gringo, ¿verdad? Soy ciudadano americano, ¿no? Y vas y vienes y te crees más que los demás, ¿no? Porque eres ciudadano americano. Bueno, más o menos así, ¿no? Es una idea. Y tenían muchos derechos. Entonces los que lo habían aprisionado no se habían percatado de que eran romanos. Ellos tenían que ir a juicio antes de ser azotados. Creían que eran simplemente judíos. Y cuando dijeron somos romanos se asustaron. Y Pablo viene envalentonado, le dice: no, ¿quieren que nos salgamos? No, ahora diles a ellos que vengan. Y sí llegaron y les rogaron que por favor se fueran. Y se fueron a la casa de Lidia nuevamente. Regresaron al lugar donde fueron acogidos. ¿Por qué? Porque los han de haber tratado muy bien. Regresaron a ese lugar. Hermanos, como les digo, hay muchas cualidades, porque estábamos hablando también de Lucas. Entonces hay muchas cualidades que resaltar de Lucas, pero la mejor de todas es que fue siervo de todos hasta el final. Nunca abandonó a Pablo, lo acompañó en la cárcel, en el arresto domiciliario, en los naufragios y en todas las tribulaciones y enfermedades. Mira lo que pasó Pablo y sus acompañantes en esta región que acabamos de leer. Vamos a ir a segunda carta a Timoteo, y vamos a leer 3 del 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos vamos a padecer persecución. Algunos la están padeciendo ya en lugares donde sí son perseguidos, son encarcelados, son asesinados. Y muchas veces nosotros tenemos persecución de nuestros propios familiares.
Ellos son los primeros que nos rechazan. Ellos son los primeros que nos hacen a un lado. Y sufrimos de alguna manera persecución por el mundo, aunque estamos en un lugar que todavía se puede predicar el evangelio. Y Pablo y Silas y Timoteo y Lucas pasaron por todas estas cosas, pero seguían gozosos porque estaban llenos del Espíritu Santo. Yo me pregunto a ti, de verdad, si tú tienes al Espíritu Santo, si tú tienes la llenura del Espíritu Santo, ¿por qué cuando vienen las tribulaciones no podemos pasar el gozo? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos dejamos caer? ¿Por qué? Si tenemos el Espíritu Santo. Les voy a decir por qué. Porque constantemente el enemigo nos engaña haciendo creer que no lo tenemos. Y porque el mismo mundo nos desvía de la llenura del Espíritu Santo con otras cosas. Si tú te llenas del Espíritu Santo, si tú te llenas de la palabra de Dios, si tú oras al Señor, te vas a fortalecer y cualquier tribulación, cárceles como persecuciones o pérdidas o lo que pase en tu vida, vas a recibirla en paz porque sabes que es la voluntad de Dios. Pablo le está hablando a Timoteo diciéndole precisamente eso, que aún de todo eso lo libró el Señor. Y muchas veces pensamos que estamos en una situación, no, nadie me puede salvar de aquí, nadie me puede ayudar. Y la verdad es cierta, nadie te puede ayudar, solo Dios. Pablo estaba en cárceles, pero no estaba triste. El evangelio seguía predicándose, aún en la cárcel pudo salvar al carcelero y a su familia por medio de la predicación de la palabra. Pero si nosotros nos dejamos derrotar por la tristeza y por el enemigo, hermanos, nosotros no podemos impactar a las demás vidas por medio del evangelio. Necesitamos levantarnos. El enemigo siempre te engaña. El enemigo siempre te quiere ver triste. El enemigo siempre te quiere ver tirado. Es más, el enemigo siempre te quiere ver divirtiéndote en otras cosas y olvidándote de Dios. A veces es muy sutil y deja que las cosas estén bien tranquilas, no te molesta, no te hace nada, te deja nada más así. Y nada más con eso es suficiente para que tú te alejes de Dios. De verdad, no podemos alejarnos del Señor, necesitamos la llenura de su Espíritu Santo. Y todo esto comienza como lo vimos en la clase de ayer y en la de hoy, comienza con el devocional. ¿Y qué es un devocional? Tiempo con Dios, tiempo con papá, ese es un devocional. ¿Y cuándo le vamos a dar tiempo? A la primera hora de nuestra mañana, porque si no, no le damos tiempo en todo el día. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar a Él, dar acción de gracias, interceder, ¿sí? Darle adoración y alabanza a su nombre. Leer la palabra, memorizar la palabra, aunque sea un versículo a la semana que te aprendas. Y todo eso te va a ayudar para no verte derrotado, para que no te derrote el enemigo. Miren, como yo les decía, la cualidad más que resalta de Lucas, porque estábamos hablando de Lucas cuando apareció por primera vez en esta narrativa. Lucas, el médico amado que curaba a los enfermos y que estuvo al cuidado de la salud de Pablo durante toda su vida, él estuvo sirviendo siempre a los demás. Y Lucas era una persona con títulos como ser médico. Lucas era un escritor, era un reportero, era alguien estudiado. Pero la mayor cualidad que resalta aquí es que era siervo de Dios y siervo de los demás, y fue fiel con Dios y también con el siervo, con el apóstol Pablo. No lo abandonó. Y es lo que dice aquí en 2 de Timoteo 4, del 10 al 11. Segundo carta a Timoteo, capítulo 4, 10 y 11. Gracias. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo.
Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Bueno, ese versículo lo vimos también cuando vimos a Juan Marcos. Y Lucas siempre fue útil para Pablo, al igual que Marcos. Y Lucas escribió el Evangelio y Marcos escribió el Evangelio de Marcos. Y lo único que fueron es ser fieles a Dios. Y lo único que hicieron fue servir a Dios y servir a los demás. Yo te pregunto, ¿ya estás sirviendo a Dios? ¿Y estás sirviendo a los demás? Porque esa es la vida con propósito que Dios nos ha dado, esa vida eterna y esa vida que nos ha regalado aquí, es para eso, para servir a Dios y para servir a los demás. Si tú no sirves a Dios y no sirves a los demás, estás viviendo una vida sin propósito. Estás viviendo una vida vacía. Te estás llenando de otras cosas que no te van a saciar. Pero si tú comienzas y decides el día de hoy, en primer lugar, si realmente quieres ser salvo tú y tu casa, y quieres servir a Dios y servir a los demás, es el momento hoy. Es el momento hoy de comenzar a tener una vida con propósito. No desperdiciemos nuestras vidas en otras cosas, hermanos. Usemos la vida que Dios nos dio, la sangre que Dios nos dio para el perdón de nuestros pecados, para servir a Dios y servir a los demás. Y serán salvos tú y tu casa. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Padre. Tú nos animas, Señor, a ser tus siervos. Tú nos animas a ser fieles a ti, Señor. Tú nos animas a entregarnos a ti, Señor. Tú nos das vida. Tú quieres darnos salvación. Así que rogamos, Señor, que nos perdones porque tal vez hemos hecho caso omiso a todos los llamados que nos has hecho. Tal vez no hemos vivido una vida conforme a tu voluntad. Tal vez no nos hemos arrepentido de querer seguir haciendo nuestra voluntad. Y yo te quiero pedir perdón si así es. Si esta vida, Señor, aún no la hemos entregado a ti como siervos tuyos y siervos de los demás. Es difícil, Señor, porque somos orgullosos, somos arrogantes y siempre queremos que a nosotros nos sirvan en lugar de servir. Es difícil, Señor, entregarte nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros deseos, porque siempre queremos hacer nuestra voluntad, pero hay recompensa, Padre. Y podemos ser salvos nosotros y también nuestra casa si creemos en el Evangelio y si nuestra familia cree en el Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Amén. Vamos.